Buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el próximo tema que tenemos que trabajar en historia, titulado el régimen conservador. Habíamos visto la clase pasada que la Argentina se va a insertar en la economía internacional como productora de bienes primarios, principalmente trigo y carne, que ese modelo se lo va a conocer como modelo agroexportador, ¿sí? Y también habíamos visto que la tierra se va a distribuir en grandes extensiones de tierra, llamados latifundios, que va a quedar en manos de un grupo social muy poderoso, que es el de la clase de los terratenientes, ¿sí? También vimos que ese sector social va a tener gran parte del poder político durante este periodo. Lo que vamos a hacer hoy es analizar en qué consistió ese sistema político que se va a establecer y que se lo conoce con el nombre de oligárquico. ¿Qué es un sistema oligárquico? Bueno, es un sistema político en el cual un pequeño grupo de personas, por la posición dominante que ocupa en el plano económico, logra controlar las decisiones que se toman en el plano político. Esto se resume en un gobierno de pocos para pocos. ¿Cómo se sustenta ideológicamente este sistema? ¿Cómo logra tener el consenso del resto de los sectores? Bueno, a través de lo que se conoció como el paternalismo. Esto supone la existencia de una clase social que piensa que tiene la responsabilidad y el derecho de ejercer el poder, dada la inmadurez de los demás sectores sociales. Ellos consideran que lo mejor para la Argentina, lo más conveniente, es que las decisiones políticas recaigan solamente en ese grupo social, ¿sí? Este sistema no se plantea como un sistema eterno, sino que hay que esperar que esa sociedad que se está conformando en este periodo se eduque a través de la educación pública. Recién ahí se les va a permitir esa participación política, pero mientras tanto, según esa óptica, lo más conveniente para los destinos de la patria es que ese grupo social controle las decisiones políticas. ¿Cómo va a ser ese grupo social para mantenerse en el poder durante todo este tiempo? Bueno, a través de garantizar que un único partido político tenga acceso al gobierno. ¿Cuál va a ser ese partido político? El Partido Autonomista Nacional, cuyo principal líder va a ser Julio Argentino Roca. ¿Cómo funcionaba el sistema? Bueno, los miembros de ese partido, todos pertenecientes a la élite social, se distribuían los cargos políticos entre ellos, diputados, senadores, gobernadores. Luego se convocaba a elecciones, pero había todo un sistema fraudulento que permitía que los que antes ya se habían distribuido los cargos resultaran vencedores en esa elección, ¿sí? Esta máquina electoral que se había montado garantizaba que los ahí elegidos fueran votados, ¿sí? ¿Cómo funcionaba el sistema electoral en esa época para permitir esto? Bueno, a diferencia de hoy, en esa época el voto no era secreto, sino se lo conocía como voto cantado, es decir, se tenía que realizar en voz alta y darse a conocer ese voto. Como el voto era cantado, muchas veces se presionaba a ese elector para que votara tal o cual candidato. No había un padrón electoral confeccionado con todos los electores, entonces una persona podía votar en distintos lugares si deseaba, ¿sí? O directamente, y esto sucedía muchas veces, una persona iba a votar a la mañana, luego se cambiaba la ropa, se agregaba un bigote, algo, y volvía a votar en el mismo lugar. Es decir, había distintos mecanismos instalados por esta máquina electoral para asegurar que en esas elecciones se produzca el voto que ellos deseaban y que ganara siempre los candidatos propuestos por el Partido Autonomista Nacional. El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia.
Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y este sistema tenía sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Bueno, que aseguraban la estabilidad política. Piensen ustedes que después de décadas de guerras civiles, de inestabilidad política, donde los conflictos se resuelven a través del uso de las armas, ¿sí? Por primera vez a partir de 1880 hay un periodo de orden y de progreso económico, ¿sí? Donde los cargos se distribuyen a través de estos acuerdos que realiza la élite, ¿sí? Y a través de todo ese montaje fraudulento se logra establecer una estabilidad política que resulta en provecho principalmente de este grupo social, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en primer lugar, marginaba a la gran mayoría de la participación en el poder. No solamente de que la gran mayoría de la sociedad no va a poder acceder a cargos políticos, sino que ni siquiera van a poder elegir a quienes quieren que los represente, ¿sí? Y además, muy vinculado con esto, se le restaba legitimidad a ese gobierno, y esto también es una desventaja. Todo gobierno, para poder gobernar a una sociedad, necesita legitimidad. La legitimidad es la aceptación de esa sociedad para que vos gobiernes. Si bien un gobierno cuenta con el poder coercitivo que le ofrece el ejército para poder imponer sus medidas por la fuerza, también necesita el consenso y la aceptación de esas medidas que está tomando. No se puede gobernar constantemente a través de la fuerza. Se necesita una aceptación por parte de esa sociedad que acepte las medidas que vos dictás, ¿sí? Cuando un gobierno tiene aceptación, eso significa que tiene legitimidad. Y la legitimidad en gran medida la otorgan las urnas, ¿sí? Nosotros queremos que vos gobiernes, por eso te elegimos. Pero durante esta época se sabe que esos gobiernos han logrado establecerse ahí a través de toda esa manipulación electoral, y entonces, si bien están en esos cargos, su legitimidad se va a ir cuestionando. Esto va a provocar el surgimiento de una fuerte oposición, que es lo que vamos a trabajar ahora al analizar cómo se va a ir produciendo el desarrollo histórico de todo este proceso, desde 1880 hasta 1916. Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique... Durante esta primera década la situación va a transcurrir de manera relativamente tranquila. Quien está en la presidencia es Julio Argentino Roca, una figura muy importante para la oligarquía, ya que ha participado en las represiones a los caudillos militares en las décadas anteriores, pero principalmente su actuación más importante va a ser la conquista al desierto de 1879, y a partir de ese momento se convierte en el prócer máximo de la oligarquía argentina, ¿sí? Eso le va a llevar a la presidencia en 1880 hasta 1886. Durante esta primera década no va a haber ningún tipo de oposición organizada, ¿sí? Que logre cuestionar de manera importante al régimen, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, la maquinaria electoral montada es eficaz y permite mantener la sucesión política sin ningún sobresalto. Y en segundo lugar, y esto me parece que es lo más importante, es que la economía argentina marcha sobre rieles, ¿sí? El país está creciendo de manera espectacular, la producción todos los años se acumula en el puerto para exportarse a Inglaterra, los inmigrantes siguen llegando, las vías férreas se siguen construyendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un periodo de enorme crecimiento económico y los distintos sectores sociales de alguna manera u otra se benefician con ese crecimiento, ¿sí? Y ante esta situación de bienestar podemos decir que la sociedad mucho no va a quejarse y va a hacer la vista gorda al sistema político porque económicamente se están beneficiando, ¿sí? Sin embargo, eso va a cambiar a partir de 1890, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar ya hay otro presidente que es Juárez Celman, que es una figura
bastante antipática, ¿sí? Se ha caracterizado por aprovecharse de su función política para beneficiarse económicamente tanto él como sus amigos, ¿sí? Y esto ha ido generando el rechazo de distintos sectores sociales. Y en segundo lugar, se va a producir una crisis económica internacional importante, ¿sí? Una de las primeras crisis del sistema capitalista que va a repercutir acá en la Argentina, que va a generar una disminución de las exportaciones, ¿sí? Entonces esa combinación de una figura políticamente antipática y de una crisis económica hace resaltar ahora sí los defectos de este sistema político. Entonces a partir de ese momento se empieza a organizar una oposición que va a estar formada por sectores con algunas diferencias, pero que se unifican para cuestionar ese régimen. Dentro de esas figuras que se van a reunir va a estar Bartolomé Mitre, ¿sí? Un personaje importante en la época anterior, pero que en este periodo ya ha perdido su protagonismo político y quiere retomarlo, ¿sí? Junto con Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, ¿sí? Y otros más. Esa oposición se va a organizar en lo que se va a llamar la Unión Cívica y va a empezar a idear algún tipo de golpe de Estado para derrocar a ese régimen, ¿sí? Que consideran un régimen fraudulento, ¿sí? Que se ha establecido en el poder de manera ilegítima. El fraude, la corrupción, el endeudamiento y la exclusión de las mayorías de la participación política confluyen en una de las peores crisis de nuestra historia. Hartos de esta situación, un grupo de jóvenes se reúne con políticos de trayectoria para formar un frente de oposición. Una vibración profunda conmueve todas mis fibras patrióticas al contemplar la recuperación del espíritu cívico en la heroica ciudad de Buenos Aires. Su nombre es la Unión Cívica de la Juventud y sus principales figuras son Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Los principales lineamientos de la Unión Cívica de la Juventud son la honestidad, la defensa de los más desprotegidos y un aliento a la participación popular. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido o en decadencia, o es víctima de una brutal opresión. Los líderes de la Unión Cívica no pueden ser más distintos. Mientras Bartolomé Mitre solo busca recuperar su protagonismo dentro de las decisiones de poder, Alem busca cambiar de raíz el sistema político. Eso se va a llevar a cabo en julio de 1890 en lo que se va a conocer como la Revolución del Parque. Si bien esta no va a triunfar porque va a ser reprimida, sin embargo va a generar consecuencias importantes. En primer lugar, el presidente Juárez Celman termina renunciando y va a asumir la presidencia su vicepresidente Carlos Pellegrini. En segundo lugar, se va a convertir este acontecimiento en el símbolo mítico, ¿sí?, de la inauguración de la Unión Cívica Radical. Y en tercer lugar, este cuestionamiento va a obligar al gobierno a intentar un acuerdo con ese sector de la oposición. En el parque los revolucionarios toman posiciones. Pasadas las 9 de la mañana se escuchan las primeras descargas de fusiles. Los hombres comandados por Alem declaran en su manifiesto que no buscan derrocar el gobierno para sustituir hombres en el mando, sino para devolverlo al pueblo. Su objetivo es claro: terminar con el gobierno de Miguel Ángel Juárez Celman. Pasamos al año 1891, como dijimos, el gobierno busca acordar con esta oposición. Un sector de la Unión Cívica va a aceptar ese acuerdo y se va a integrar a la fila del oficialismo. Ese sector de la Unión Cívica va a pasar a denominarse Unión Cívica Nacional, liderado por Bartolomé Mitre, ¿sí? Pero otro sector se va a mantener intransigente y va a seguir cuestionando el régimen. Lo que ellos plantean es que no quieren que sus candidatos pasen a pertenecer al poder político, sino lo que quieren hacer es que se transparente el sistema electoral y que haya una verdadera democracia. Ese sector de la Unión Cívica va a pasar a ser Unión Cívica Radical.
y su principal figura va a ser Leandro Alem. En 1891, Alem, que ya ha abandonado la Unión Cívica, funda su propia fuerza política, la Unión Cívica Radical, el primer partido de masas de la política argentina moderna. La Revolución del Parque acaba de dar su primer fruto. Van a mantener como acción política desde 1893 hasta 1905, ¿sí?, la acción revolucionaria. Van a intentar hacer varios golpes armados, ¿sí?, para derrocar a este gobierno. Ninguno de esos golpes armados va a triunfar, ¿sí?, por lo menos a nivel nacional. Si bien en algunas provincias logran derrocar a algún gobierno, pero a nivel nacional va a fracasar esa revolución. Sin embargo, va a ir cuestionando permanentemente ese sistema. Y ese cuestionamiento va a generar la pérdida de legitimidad del sistema político, ¿sí? Ante esa presión, el propio partido gobernante, el PAN, va a terminar dividiéndose en dos grupos. Un ala conservadora, que lo que plantea es que lo que hay que seguir haciendo es reprimiendo y encarcelando a los opositores al régimen. Dentro de ese grupo político está Julio Argentino Roca, ¿sí? Pero va a haber un ala dentro del mismo PAN, un ala progresista, que va a plantear que lo que hace falta hacer es transparentar el sistema político, abrir la participación al resto de los sectores sociales. Ha llegado el momento para ese grupo más progresista de que se democratice el sistema y que se permitan elecciones libres y que la sociedad se exprese en las urnas quién desea que gobierne el país. Ese grupo progresista está liderado por Roque Sáenz Peña, ¿sí?, el cual va a llegar a la presidencia en el año 1910. A partir de ese momento se va a proponer hacer una reforma del sistema electoral, ¿sí?, que permita la ampliación de la participación política a el resto de la sociedad, ¿sí? Eso se va a concretar en el año 1912 con lo que se conoce como la Ley Sáenz Peña, que va a modificar el sistema electoral, donde va a pasar a ser el voto obligatorio, universal masculino y secreto. De esa forma se va a eliminar la presión que había sobre los votantes, ¿sí? Al ser una participación obligatoria de los varones mayores de edad, eso le va a otorgar una legitimidad mayor de la que antes tenía, y podemos decir que a partir de ese momento tenemos un sistema democrático. Si bien todavía no hay participación de las mujeres, para eso hay que esperar al año 1947 en la presidencia de Perón para que se amplíe el voto al sector femenino. Sin embargo, la Ley Sáenz Peña fue un avance político muy importante porque permitió que todos los varones, sin importar sus recursos económicos o su nivel educativo, van a tener la posibilidad de votar quien quiere que los represente, ¿sí?, y su voto va a valer lo mismo que cualquier otra persona. Entonces, es un avance político importante. La figura dentro de la oposición que va a empezar a destacarse en estos últimos años es Hipólito Yrigoyen, ¿sí?, líder de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. La UCR ha logrado durante todo este periodo ir teniendo presencia partidaria en todas las provincias y se está convirtiendo en un partido político de masa, ¿sí?, lo cual se va a traducir en que las próximas elecciones a presidente para el año 1916 resulte triunfador Hipólito Yrigoyen, quien va a ser el candidato de la Unión Cívica Radical, y se termina ya este periodo que había arrancado en 1880 y que estaba caracterizado por el manejo de los sectores de las clases altas terratenientes, ¿sí? A partir de 1916 se inicia una nueva etapa, ¿sí?, donde la participación de sectores populares va a ser mucho más importante. Espero que se haya entendido el tema, les mando saludos y que anden muy bien. Hasta luego, chicos.